Este video corresponde al trabajo práctico número 7 de Psicología Cognitiva y en él veremos el concepto de memoria implícita, último de los sistemas de memoria que estudiaremos durante la cursada. El texto a trabajar corresponde a un capítulo del libro El inconsciente cognitivo, la cara oculta de la mente de Manuel Frouffe. En ese link que aparece en pantalla pueden acceder a una interesante reseña del libro. Manuel Frouffe es un psicólogo español que ha visitado nuestra facultad en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, podemos citar un curso de posgrado que dictó sobre el tema del libro o la conferencia de clausura en el 10º Congreso de la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento que se realizó en el año 2005 en nuestra facultad. El libro trata sobre la cognición inconsciente. A partir de planteos teóricos relativamente nuevos y de datos empíricos, sabemos que aquello que conocemos conscientemente es más la excepción que la regla, que el funcionamiento cognitivo es básicamente inconsciente. Los seres humanos podemos percibir, recordar y aprender de manera inadvertida, esto es, sin darnos cuenta que eso está sucediendo. A partir de nuevos paradigmas experimentales, técnicas más refinadas y observaciones clínicas, se ha llegado a la conclusión de que existen numerosas disociaciones entre la adquisición, retención y activación de información por un lado y su conocimiento consciente por otro. Al interactuar con el medio ambiente, nuestro sistema mental retiene más información que aquella que creemos recordar. Si bien el fenómeno de la cognición inconsciente es relativamente reciente dentro de la disciplina, existen diferentes trabajos previos dentro de la filosofía y de la psicología que intentaban dar cuenta de los procesos inconscientes. A comienzos del siglo XVIII, Leibniz presenta la idea de la actividad mental inconsciente. El autor sostenía que nuestra conducta y la propia experiencia consciente estarían influidas por numerosos estados mentales que no resultan accesibles al conocimiento consciente. En 1868, von Hartmann publica el libro Filosofía del Inconsciente, donde presenta una revisión de los procesos mentales inconscientes tal como se los consideraba hasta ese momento. Hacia fines del siglo XIX comienza la investigación empírica de los procesos inconscientes, tanto en Europa como en Estados Unidos. Estos trabajos básicamente se dedican a estudiar la capacidad que tenemos las personas para discriminar leves diferencias de presión o de estimulación eléctrica en la piel. El procedimiento consistía básicamente en aplicar dos de estos estímulos levemente diferentes y solicitar a la persona que dijera cuál era el mayor de ellos. Cuando los estímulos eran tan similares que la persona no podía precisar cuál era el mayor, se le pedía que de todos modos dijera cuál le parecía mayor. Se encontró que los sujetos tendían a acertar cuál era el mayor de los estímulos, aunque conscientemente no se dieran cuenta de ello. Esto se interpretaba como que los sujetos inconscientemente sabían cuál era el mayor, aunque conscientemente no se dieran cuenta. Sin embargo, este fenómeno resultaba contraintuitivo, metodológicamente era difícil de llevar a cabo y las técnicas con las que se contaba entonces resultaban muy rudimentarias. Todo esto llevó a que el fenómeno del inconsciente quedara en el olvido, en particular a partir del libro de James, Principios de Psicología, donde se postula el destierro del inconsciente en la psicología. Si ya la conciencia era tildada de subjetiva, más aún lo era el inconsciente. Este fenómeno se exacerbó con la aparición del conductismo, situación que se mantuvo aproximadamente hasta los años 50 del siglo pasado. Con la psicología cognitiva vuelve el estudio del inconsciente y también de la conciencia. Si bien en un comienzo esta vuelta era solamente formal, recién en los años 70, cuando se empieza a contar con instrumental más preciso, comienza a haber evidencia empírica sobre estos fenómenos. En el texto de Frouffe se abordan diferentes aspectos de la cognición inconsciente. La percepción inconsciente, la memoria inconsciente, el aprendizaje inconsciente, las manifestaciones patológicas del inconsciente y los usos aplicados de la cognición inconsciente, en particular a través de lo que se conocía como propaganda subliminal.
En este video y en esta clase nos centraremos en lo que es relacionado a la memoria inconsciente. Como el estudio del inconsciente se ubica dentro del paradigma cognitivo, comparte sus mismos supuestos. Así, existiría un único procesador que toma información computada por los módulos de entrada. Estos módulos de entrada, que se van a ver más en detalle en la clase teórica sobre el modelo de Fodor, toman la información que llega del ambiente y dan un primer procesamiento. El procesamiento del sistema se realiza de manera serial. La secuencia de procesamiento se iniciaría con los estímulos, los cuales son recibidos por la memoria sensorial y puestos a disposición de los traductores compilados. Los traductores compilados, que son otro de los componentes del sistema de Fodor, traducirían la energía estimular en información capaz de ser procesada por el sistema. Así, luego se pondría a disposición de la memoria a corto plazo y de la memoria a largo plazo. Antes de abordar el tema de la cognición inconsciente, definamos lo que se entiende por cognición consciente dentro del paradigma cognitivo. Para considerar que una persona es consciente de un evento, deben darse las siguientes condiciones. Primero, la persona tiene que afirmar conocer la presencia e identidad del evento, preferentemente de manera simultánea. Vale decir, el sujeto debe manifestar haber presenciado el evento, ser consciente de él. Y segundo, como investigadores podemos verificar independientemente la exactitud de su informe. Esto es, más allá de la subjetividad de la persona que dice haber presenciado el estímulo que le presentamos, debemos poder confirmar esto de manera independiente. Vamos a dar un ejemplo basado en los estudios de la memoria sensorial. En estos estudios se le presenta al sujeto por una breve fracción de tiempo, unos pocos milisegundos, una matriz de letras de 3×3 y se le pide que diga si ve todas las letras y en todo caso que informe de ellas, lo que se llama paradigma de informe global. En este experimento, los sujetos decían haber visto toda la matriz, pero no recordaban más de 3 o 4 letras. Esto es así porque la memoria sensorial enseguida se degrada. Entonces, Sperling ideó el paradigma de informe parcial, como manera de comprobar independientemente si era cierto que los sujetos habían percibido toda la matriz. En esta versión del paradigma, luego de la presentación del estímulo, se le hacía escuchar a la persona un tono o bien alto, o bien medio, o bien bajo. Y de acuerdo al tono, solamente debía recuperar esa fila de la matriz y no toda la matriz. Así, si el tono era alto, la persona debe recuperar las letras A, G y S. De esta manera se demostró que era real que los sujetos percibían toda la matriz, ya que independientemente de cuál fuera el tono, podían recuperar las 3 letras. Lo relevante es que el tono aparecía inmediatamente después de retirada la matriz, es decir, la persona no sabía previamente cuál era la fila que debía recuperar. De esta manera se demostró que la memoria sensorial recoge toda la información del evento, si bien ésta se degrada rápidamente. Veamos ahora entonces de qué se trata la cognición inconsciente. Decimos que hay cognición inconsciente cuando se da el registro de información que pasa inadvertida para el sujeto, pero que desarrolla o activa alguna representación mental. Esto se verifica a través de lo que se conoce como paradigma de disociación, que es la disociación entre dos índices, entre dos medidas. Uno sensible al procesamiento de la información y otro que requiere además su conocimiento consciente. Entonces existirían dos formas de procesamiento. Uno, en la cual el sujeto es consciente de ese procesamiento, y otro es el procesamiento que se da independientemente del conocimiento del sujeto. Existe cognición inconsciente
cuando la persona no es consciente de estar procesando nada, pero sin embargo el sistema sí se encuentra procesando información. ¿Cómo se evalúa el procesamiento consciente y el procesamiento inconsciente? Mediante diferentes índices. Índice directo para el procesamiento consciente y el índice indirecto para el procesamiento inconsciente. El índice directo se trata de una prueba directa de memoria, en particular recuerdo y reconocimiento. Ambas implican un conocimiento consciente por parte del sujeto de que se está realizando una prueba de memoria. En el recuerdo se le presentan al sujeto una serie de estímulos, que pueden ser palabras o imágenes, como perro, pala, casa, etc. Y luego de un tiempo se le entrega una hoja en blanco para que el sujeto recuerde y anote cuáles son los estímulos que recuerda que le fueron presentados antes. En la prueba de reconocimiento se le entrega una hoja donde figuran las palabras referidas a los estímulos que vio en la fase de prueba, junto con una serie de palabras que corresponden a estímulos que no estaban en la prueba. El sujeto debe reconocer en esa lista cuáles son los elementos que presenció anteriormente. El índice indirecto, o prueba indirecta de memoria, o priming, no registra el sujeto experiencia fenomenológica del evento. Vale decir, el sujeto no se da cuenta de que se está realizando una prueba de memoria. El índice indirecto, a su vez, puede ser directo o indirecto. Ahora aclararemos estos términos. El paradigma de la disociación consiste en que hay una discrepancia entre estos dos índices de cognición diferente. Decimos que hay cognición inconsciente, ya sea percepción inconsciente, memoria inconsciente o aprendizaje inconsciente, cuando el índice directo da un resultado, obtenemos una prueba del procesamiento, pero a través del índice directo no. Tenemos dos tipos de índices. Por un lado, los índices directos, reconocimiento o recuerdo, necesarios y útiles para evaluar la memoria explícita. Por otro lado, el índice indirecto o priming, indicado para evaluar memoria implícita. A su vez, el priming puede ser directo cuando el estímulo que la persona debe recuperar es el mismo que se le mostró en la fase de prueba, también llamado priming de repetición, y el priming indirecto, donde el estímulo que la persona debe recuperar es distinto al que se le mostró en la fase de prueba. En unos instantes vamos a ver un ejemplo para clarificar estos conceptos. Dentro de este modelo, cuando hablamos de priming, podemos estar refiriéndonos a tres cosas distintas. Por un lado está la memoria de priming, que sería la estructura de memoria encargada de guardar esta información inconsciente. Por otro lado tenemos el paradigma de priming, el paradigma experimental llevado a cabo para demostrar la existencia de este tipo de memoria. Y por otro lado tenemos el fenómeno de priming, que es el fenómeno que se observa al llevar a cabo este tipo de investigaciones. El paradigma de priming, a su vez, como decíamos, puede ser directo o de repetición o indirecto. En el priming directo, la misma palabra que esperamos que el sujeto recupere es la que se le presenta en la etapa de prueba. En el priming indirecto es otra, la palabra es otro, el estímulo es distinto, el estímulo que debe recuperar respecto al que se le presentó en la fase de prueba. Los ejemplos que aparecen ahí son diferentes tipos de priming, directo o indirecto, y solo están puestos a título ilustrativo, como por ejemplo, en el caso del priming directo, reconocer una palabra degradada o enmascarada, completar una palabra incompleta, y en el caso del priming indirecto puede ser fonológico, silábico o semántico. Repito, esto está puesto solamente a título de ejemplo. Para que se entienda más el concepto, ahora vamos a ver un ejemplo. Decimos que hay un efecto de priming cuando los tiempos de reconocimiento de una palabra
son modificados si va precedida por un contexto o prime que mantiene algún tipo de relación con ella. Veamos el ejemplo para clarificar estos conceptos. Supongamos que a la persona le mostramos este estímulo y debe leer la palabra que aparece ahí, perro. Como la palabra aparece enmascarada, su tiempo de reacción será superior al que si solamente le mostráramos la palabra perro en una hoja en blanco. Un ejemplo de prime indirecto sería el siguiente. Antes de mostrarle la palabra enmascarada, le mostramos a la persona la palabra perro, pero con un tiempo de exposición menor al de la percepción. Vale decir, unos pocos milisegundos que permiten que la información entre al sistema, pero que la persona no tome conciencia de ella. Ese estímulo no llega a hacerse consciente. Sin embargo, al mostrarle la segunda palabra, la degradada, el tiempo de reacción se va a ver afectado y va a ser menor. Este sería un ejemplo de prime indirecto, porque el estímulo que esperamos que recupere, perro, es el mismo que le mostramos en la fase de prueba, perro. Veamos ahora un ejemplo de priming indirecto. En este caso, la palabra que le mostramos tiene una relación con la palabra que esperamos que recupere, pero no es el mismo estímulo. En este caso, sería un ejemplo de priming indirecto de tipo semántico, porque la relación entre ambos conceptos es de tipo semántica. En ambos casos, el directo y el indirecto, el tiempo de reacción de recuperación de la palabra de prueba, la enmascarada, se ve afectado en menos por la presentación previa del prime o ejemplo, ya sea perro en el prime indirecto o cucha en el prime indirecto. Veamos ahora la relación que hay entre el tiempo de exposición a un estímulo y la percepción. Anteriormente existía lo que se llamaba la teoría del umbral, que sostenía que para que un estímulo sea percibido debería estar presente cierto tiempo hasta pasar el umbral de percepción. Si el estímulo se percibía por menos de ese umbral, no llegaba a ser advertido por la persona. Vale decir que si este es el transcurso temporal, el estímulo debe estar presente por cierta cantidad de tiempo hasta pasar el umbral y luego recién podría ser percibido. Posteriormente se encontró que esta teoría no era correcta y se postuló lo que se llama la teoría de los dos umbrales. Si esta es la dimensión del tiempo y el estímulo está percibido por debajo de este primer umbral, no hay ni percepción ni procesamiento. Cuando se supera este primer umbral, hay lo que se llama percepción inconsciente. Vale decir, la información entra al sistema, es procesada, pero la persona no es consciente de ella. Para lograr conciencia tiene que pasarse este segundo umbral y recién entonces la persona toma conciencia del estímulo, lo percibe y también sigue recibiendo algún tipo de procesamiento. Estos dos umbrales son llamados objetivo, en el sentido de que objetivamente la información ya entró al sistema, y el umbral subjetivo, que significa que la persona subjetivamente ya es consciente de la existencia de ese estímulo. En el ejemplo que veíamos anteriormente, el estímulo perro con la palabra sin degradar o el estímulo cucha se mostraban por encima del umbral objetivo, pero por debajo del umbral subjetivo. Es decir, el estímulo causaba algún tipo de procesamiento que se evidenciaba en la facilitación de la lectura de la palabra degradada, pero no era percibido por la persona. Este paradigma muestra entonces que la información entra al sistema y recibe algún tipo de procesamiento, aunque la persona subjetivamente no tome conciencia de su existencia. Para finalizar esta primera parte, mostraremos cuál es el curso temporal en la fonología. Para que la información entre al oído, debe estar presente por cierta cantidad de tiempo para que el sujeto sea consciente. Anterior a ese tiempo, la información puede entrar al sistema, ser procesada,
pero la persona no ser consciente de haber oído eso. Terminamos esta primera parte entonces y en el segundo video veremos directamente lo relacionado al proceso de la memoria inconsciente.